Luego, en laboratorio, lo que podemos pedir es la medición, bueno, la detección del H7, factor video, para ver si es negativo, los reactantes de fase aguda y en general pedimos laboratorio para poder iniciar el tratamiento con hemograma, hepatograma, serologías virales, porque estos pacientes van a ir a tratamiento biológico. Bueno, además, volviendo a las radiografías, pedimos radiografías panorámicas de pelvis, de columna y de si tiene alguna otra área afectada periférica. Esta que estamos viendo acá, por ejemplo, la panorámica de pelvis, claramente es un grado 4 y en la placa de columna podemos ver también una columna bastante obvia con caña de bambú, rectificación y la unión con sindesmofitos en todas las vértebras. El sindesmofito es el puente óseo entre las vértebras, que en el caso de la espondilitis anquilosante son óseos finos y continuos entre todas las vértebras y hacen que se rectifique la lordosis lumbar. Bueno, obviamente, si dependiéramos únicamente de la radiografía, tendríamos una demora diagnóstica muy importante en estos pacientes, porque más o menos tardan 10 años para desarrollar imágenes radiológicas solamente el 60%. A los 5 años solamente 36% de evidencia radiológica de enfermedad. Esto quiere decir que estamos yendo muy tarde al diagnóstico y esperamos ver este tipo de la radiografía. En general, en las distintas series vemos una demora de 3 a 10 años en el diagnóstico y sobre todo más en las mujeres que en los hombres, porque en las mujeres se sospecha menos, porque como es más frecuente en los hombres se sospecha menos y aparte el inicio y los síntomas suelen ser más insidiosos. Entonces es bastante frecuente que las mujeres se diagnostiquen en la quinta o sexta década de la vida. En niños y adolescentes también se retrasa más el diagnóstico y en los pacientes que son HLA-27 negativos, obviamente porque eso es algo que nos orienta bastante y cuando no está, eso hace que se demore el diagnóstico. Bueno, como las radiografías tardan mucho en demostrar la enfermedad, lo que tratamos de hacer es basarnos más en la resonancia hoy en día. Esto, digamos, ya se sabe hace muchos años que luego del inicio de la lumbalgia tenemos lo que se llama hoy en día el estadio no radiográfico o la espondilitis no radiológica, que es cuando comienza la inflamación, pero aún no tenemos los signos radiológicos de la misma. Hasta que varios años después se va desarrollando los signos radiológicos y ahí sí ya tenemos la sacroiliitis en radiografías, los sindesmofitos y entramos en lo que se llama el estadio radiográfico, que es cuando ya es tarde para el paciente. Entonces, hoy en día tratamos de basarnos mucho en la resonancia magnética. Para pedir la resonancia magnética pedimos a veces con protocolo reumatológico porque ya el técnico sabe qué es, o el médico que hace resonancia, y si no aclaramos que solamente necesitamos T1 y STIR, no hace resonancia con contraste porque no hay nada en este caso, salvo que no quiera descartar un diagnóstico de diferencial y ese diagnóstico de diferencial requiere contraste, la pedimos sin contraste. Y lo que hacemos es evaluar las lesiones inflamatorias activas en el STIR, o sea, en la supresión grasa, en las imágenes de supresión grasa, y las lesiones inflamatorias que ya son crónicas, sobre todo en el T1. En el STIR lo que podemos ver es edema óseo, como vemos ahí en la sacroiliaca izquierda, la capsulitis, que es lo que marca la flechita, la sinovitis de la sacroiliaca y entesitis también se pueden ver. Y en el T1 podemos ver lesiones ya crónicas, como por ejemplo la esclerosis subcondral, Un las paciente moderado, erosiones, alto, viejo, los sin daño depósitos renal. grasos, los depósitos grasos que nos hablan de que es un lugar donde hubo inflamación, pero que actualmente hay una reparación, y lo mismo los puentes óseos o la anquilosis que hablan de reparación. Ahí tenemos el T1, donde vemos lo que se ve en blanco, en este caso, serían los depósitos grasos, que nos habla de una reparación posterior a la inflamación. Y ahí en la flechita está marcando unos puentes óseos también. Bueno, y con respecto al tratamiento, no voy a entrar en ese tema muy profundamente porque sería otra clase aparte.
Pero bueno, acá les dejo recomendación a algunos artículos. Tenemos muchas guías, tanto de la Sociedad Americana como europea, como nuestra propia, que es la abajo, que está publicada y es de acceso público en la revista Argentina de Reumatología, las guías para el tratamiento de la espondiloartritis. A grandes rasgos, lo que las guías nos indican es que, en principio, que es muy importante la fisioterapia y la actividad física en el paciente con espondilitis anquilosante para evitar las limitaciones y para mejorar el dolor, eso es fundamental. Y por otro lado, lo que es el tratamiento farmacológico, todas las guías en general hablan de un inicio con antiinflamatorios no esteroideos y si eso no mejora los síntomas, directamente pasa a un tratamiento biológico. En general, siempre el paciente con espondilitis anquilosante, tratamiento biológico, no usamos las drogas modificadoras como en la reumatoidea o en otras patologías porque no tienen ningún tipo de evidencia para espondilitis. Así que el tratamiento es directo, un anti-TNF o anti-interleuquina 23, o digamos, hoy en día tenemos distintas opciones, no solo anti-TNF, pero directo a tratamiento biológico. Eh, Así que bueno, después si quieren profundizar pueden consultar cualquiera de estas guías que son bastante concisas y claras. Pasamos al segundo tema que sería la artritis psoriásica. La artritis psoriásica es la enfermedad articular que está asociada a la psoriasis cutánea. Y en este caso podemos tener tanto actividad axial como periférica. Puede cursar con lumbalgia inflamatoria, en el caso de que tengamos compromiso axial, y dactilitis, talalgia, que vendría a ser por compromiso del tendón de Aquiles o de la fascia plantar, oligoartritis o poliartritis o monoartritis. En este caso, a diferencia de la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica suele ser oligoarticular, quiere decir que compromete cinco o menos articulaciones y mantenerse así a lo largo del tiempo o ir evolucionando a distintas formas. Puede ir evolucionar también a una forma poliarticular más parecida a la artritis reumatoidea o ser monoarticular también. Va dependiendo también en el periodo de tiempo que uno vea al paciente. Hay pacientes que tienen una dactilitis y durante 20 años no tienen nada y otros pacientes que desarrollan una enfermedad más parecida a la R. La prevalencia en Argentina es de 74 cada 100.000 habitantes, obviamente es muchísimo más frecuente que la espondilitis anquilosante y con una incidencia de 6,3 casos cada 100.000 personas por año. Es más frecuente levemente en mujeres, pero es prácticamente una relación similar. En Argentina, la prevalencia de psoriasis en la población general es de 2 a 3%, de psoriasis cutánea y de artritis psoriásica en la psoriasis es hasta un 40%. En general, nosotros les decimos a los pacientes que de 10 pacientes que tienen psoriasis, aproximadamente 3 o 4 pueden llegar a desarrollar artritis psoriásica. En la etiopatogenia también obviamente están relacionados los factores genéticos. En la psoriasis es bastante evidente porque los pacientes, una enfermedad mucho más visible, siempre conocen de los antecedentes en la familia de psoriasis y el 40% de los pacientes con psoriasis o artritis psoriásica tienen algún familiar de primer grado con la enfermedad. Y después tenemos los factores ambientales que pueden tanto desencadenar la enfermedad como brotes, ¿sí? La infección estreptocóxica es bastante común de ver. El año pasado, por ejemplo, que hubo mucha infección por estreptococo, vimos varios brotes de psoriasis asociados a faringitis por estreptococo, pacientes que no tenían diagnóstico previo o pacientes que ya tienen diagnóstico y tienen un brote cutáneo o articular por el estreptococo. El HIV lo mismo, la hepatitis C, los traumatismos, así como hablamos del fenómeno de Koebner en la piel, que es el desarrollo de la placa de psoriasis ante la agresión de la piel. Lo mismo puede pasar, hay un fenómeno de Koebner articular, o sea, el paciente muchas veces tiene psoriasis cutánea y tiene algún traumatismo y luego de ese traumatismo desarrolla, por ejemplo, una monoartritis persistente de rodilla, que muchas veces no es tratado porque el paciente, digamos, interpreta el traumatismo, pero en realidad lo que hizo fue desarrollar una artritis psoriásica con el traumatismo como un desencadenante. Bueno, y obviamente el tabaquismo también es un factor de riesgo para desarrollo de la enfermedad y después también es un factor de riesgo para severidad de la enfermedad y la peor respuesta a los tratamientos. Las manifestaciones articulares en la artritis psoriásica pueden ser muy variadas, puede ser un inicio agudo o un inicio insidioso.
Puede ser mono, o sea, una sola articulación, hasta cinco o poliarticular. Muchas veces va siendo aditivo, es asimétrico característicamente, a diferencia de la artritis reumatoidea. Muchas veces se inicia a nivel de las interfalángicas de las manos. El compromiso de la interfalángica distal es muy típico de la artritis psoriásica y está relacionado al compromiso de la uña. Hoy en día ya sabemos que la inserción de la placa unguial y del tendón extensor de los dedos y los ligamentos de la articulación interfalángica distal son todo un mismo complejo. Entonces, la afectación de la uña también nos está hablando de una alteración en ese complejo de inserción de la uña y de la articulación, por lo cual es bastante frecuente que sea concomitantemente el compromiso de la uña con el de la interfalángica distal. Después, además de este, que es el característico, podemos tener afectaciones en cualquier articulación periférica, en las caderas, en la columna, en las sacroiliacas, y también algo bastante característico en el pie es el miso de la interfalángica del primer dedo. Muchas veces tenemos dactilitis o inflamación en el primer dedo del pie y es difícil diferenciarlo de la gota porque ahora vamos a ver, estos pacientes suelen tener hiperuricemia también y donde vemos la diferencia es que la gota afecta a la metatarsofalángica del primer dedo y la psoriasis afecta más a la interfalángica del primer dedo. Para diferenciar la artritis psoriásica, o sea, muchas veces cuando vemos un paciente con poliartritis, ¿por qué sospechamos una psoriasis? A veces no tiene una psoriasis evidente o conocida. ¿Por qué podemos sospechar una psoriasis y no una artritis reumatoidea? En general, en la psoriasis, la afectación de las articulaciones es radial o en rayo, quiere decir que varias articulaciones del mismo dedo se afectan, mientras que los otros dedos no tienen ningún tipo de compromiso. Por ejemplo, compromiso de metacarpofalángica, interfalángica proximal y distal del mismo dedo cuando los otros dedos están preservados. El eritema sobre la articulación afectada es bastante característico también. Hay menor nivel de dolor a la palpación y menor derrame en la psoriasis. Y la rigidez matinal no es algo tan característico o algo tan relatado por los pacientes. Después hay una afectación que es muy característica, pero rara, menos del 5% de los pacientes que tienen una artritis destructiva severa con osteólisis, o sea, con pérdida de sustancia del hueso, que es la que se llama artritis mutilante, que puede afectar a las articulaciones pequeñas de manos y pies. Bueno, la dactilitis es muy característica. Acá estamos viendo, por ejemplo, dactilitis en el pie o dactilitis del segundo dedo de la mano. Es muy característica de la psoriasis. Cuando vemos, muchas veces viene el paciente con el dedo así y le preguntamos si tiene alguna lesión de piel y aparece el diagnóstico de psoriasis porque es bastante característica, pero no es patognomónica. En otras patologías puede aparecer también, por ejemplo, en la gota, que la tumefacción es muy, muy importante y puede abarcar todo el dedo, en la sarcoidosis, en el compromiso de la sarcoidosis, en algunas infecciones y también otras espondiloartritis. La entesitis, como lo que hablábamos, que es la inflamación en la zona de inserción de los tendones, es también bastante característico en la artritis psoriásica, aparece en el 30-50% de los pacientes, a veces es la manifestación inicial y muchas veces puede preceder a otras manifestaciones. Muchas veces los pacientes vienen con historia de entesitis del Aquiles, como por ejemplo la foto que estamos viendo ahí abajo a la izquierda, eh, y que puede haber interpretado como traumática o secundaria por algún deporte y quizás tuvieron esa historia en el pasado y 20 años después debutan con lesiones de psoriasis o con artritis psoriásica. Esa es la entesitis más frecuente que vemos en la psoriasis, la del tendón de Aquiles o la de la fascia plantar, que sería el dolor en el talón con la posterior formación del espolón calcáneo, que también puede ser degenerativo, pero en este caso no, en este caso es de causa inflamatoria. Ahí lo que estamos viendo a la derecha es una ecografía articular, donde estamos viendo el tendón de Aquiles engrosado con señal Doppler dentro del tendón y peritendón, y eso nos está hablando de una patología inflamatoria seguro, porque si no, si fuera algo traumático, estaríamos viendo las lesiones o el engrosamiento o el Doppler alejado del sitio de entesis, o sea, aleja la inserción. Bueno, obviamente el compromiso de piel en la psoriasis, en esto no me voy a meter mucho, aunque soy un poco ringólogo de la psoriasis, porque en mi hospital tenemos consultorio de psoriasis y trabajamos
adentro del mismo consultorio con la dermatóloga, así que un poco aprendo. El compromiso de la psoriasis, digamos, lo que quiero decir, que es importante desde este punto de vista de la artritis psoriásica, es que hay ciertas características del compromiso en piel que se relacionan más con la artritis psoriásica. O sea, hay pacientes con psoriasis que podemos sospechar que en algún momento de su evolución van a desarrollar artritis psoriásica, sobre todo los pacientes que tienen un compromiso extenso con mayor tiempo de evolución. La psoriasis en placas, que obviamente es la forma de psoriasis más frecuente, así que es obvio que también va a ser la más frecuente que tengan los pacientes con artritis. El compromiso de la uña, por lo que les explicaba antes, de la relación entre la uña y las articulaciones interfalángicas distales. El compromiso de cuero cabelludo y la psoriasis invertida, que es la psoriasis de pliegues, también está más relacionada con la artritis psoriásica o con el desarrollo de artritis psoriásica. Bueno, en el laboratorio, ¿qué les pedimos? Los reactantes de fase aguda. En el hemograma a veces podemos ver anemia, pero una anemia de la inflamación, pero es mucho menos frecuente que en la R o que en otras patologías que vemos nosotros. Lo mismo con la hipergamaglobulinemia, que puede aparecer, pero no es tan frecuente como las patologías, obviamente, que presentan autoanticuerpos. El factor reumatoideo puede ser positivo en un porcentaje bajo de los pacientes, pero siempre lo que tenemos que descartar, sobre todo si tenemos factor reumatoideo y anti-CCP positivo, es que no sea una persona, en general son pacientes con artritis reumatoidea y psoriasis, ¿sí? Que eso también existe. No son pacientes con artritis psoriásica, sino que tienen características de artritis reumatoidea y además tienen psoriasis. El FAN también puede ser positivo. En general no pedimos FAN en estos pacientes, salvo que tengamos duda, pero algunas veces lo tenemos que pedir, sobre todo si el paciente va a hacer fototerapia, porque los pacientes con FAN positivo tienen más chance de desarrollar lupus por la fototerapia. Y bueno, lo que hablábamos de la hiperuricemia, los pacientes con psoriasis tienen un alto recambio celular en la piel. Cuanto más amplio el compromiso de piel, más recambio celular, y pueden llegar a tener por este motivo hiperuricemia, ¿sí? Hasta en un 20% de los pacientes. Bueno, otros exámenes complementarios que pedimos son radiografías, donde tenemos muchos signos característicos de la psoriasis, como por ejemplo compromisos de articulaciones aisladas y de manera asimétrica, la periostitis, que ahora vamos a ver en una foto, la anquilosis de las articulaciones, las erosiones en las falanges distales, el afinamiento de las falanges, por osteólisis, o sea, por pérdida de hueso, la sacrileitis y espondilitis, parecido a lo que habíamos visto en la espondilitis anquilosante, pero con sus características propias. Generalmente la sacrileitis cuando se presenta es unilateral y asimétrica, y la espondilitis no es como la espondilitis anquilosante, que suele comprometer de las acrilíacas para arriba en forma continua, sino que puede ser parcheado, incluso muchas veces afectar, por ejemplo, solamente la parte cervical. Bueno, el compromiso de la interfalángica del primer dedo del pie, que es bastante característico, lo podemos ver en las radiografías también, y las subluxaciones o telescopados se le llama cuando hay pérdida ósea y hay, digamos, un hueso encima del otro. Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo en la foto de la izquierda es lo que les decía de la afectación en rayo, que podemos ver en el mismo dedo distintas afectaciones, ¿sí? En la metacarpofalángica vemos erosiones, anquilosis de la interfalángica proximal y reabsorción de la distal. La foto del medio, lo que estamos viendo es un proceso de pencilling cap o la lapicera del capuchón, no sé cómo se dice en castellano, que lo que estamos viendo es que la falange tiene una reabsorción de la parte distal y se empieza como a insertar en ella la falange, la falange distal, la parte proximal de la falange distal. Y en la foto de más abajo, chiquitita, a la derecha, estamos viendo las típicas erosiones con proliferación, como vemos en las interfalángicas distales, que es una erosión que tiene como un reborde con una proliferación, que eso no lo vemos en la artritis reumatoidea, que es solamente la erosión, sino que acá también le vemos un reborde óseo. Y en la de arriba, lo que vemos marcado con la flechita es la periostitis, que podemos ver como desflecado el periósteo. Eso se puede ver en cualquiera de las espondiloartritis seronegativas.